venir también. Entonces, cada vez debemos estarnos preparando para el Señor. Mire, hoy fue un ejemplo bien tremendo, porque uno normalmente viene, parquea su carro, ¿verdad? Y nunca nos esperábamos esta gran, ¿qué sería? Sorpresa, ¿verdad? Mire, parece que se están llevando unos carros. Cuando fuimos a ver, 4, ¿cuántas? No sé, como 4 o 3 grúas, la patrulla, 2 camiones listos ahí, uno para echar sal y otro para limpiar la calle, hermano. Qué tremendo. Gracias a Dios, todos salimos rápido. Bueno, quizás usted no dejó su carro ahí, solo yo creo que lo dejé. Ay, Padre. Pero ¿qué le quiero dar a entender con esto? Hermano, la venida del Señor así ni nos vamos a dar cuenta. Qué bueno que nos pongan un ticket o que se lleven el carro y uno lo va a traer después. Cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros debemos estar preparados. Entonces, hay un tema al que yo quiero compartirle esta tarde, al que le hemos puesto por nombre, la reivindicación de los valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? 2 nada más ahí despiertos, ¿verdad? Porque tenemos que identificar lo que es ser valiente. Porque si pensamos que valiente es aquel que se agarra con 3 o 4 y del pelo y con un palo pegándole a un chucho todavía tirándole una patada, ese es un buen peleonero. Pero un valiente es otra cosa. Entonces, no sé si usted logra ver aquí esta fotografía que le tomamos a Elías en un lugar que fuimos a una iglesia una vez. Aquí están en una iglesia, aquí se ven las bancas atrás y está el hermano ahí, sentado como esperando algo, ¿verdad? Algo que no pasó en esa iglesia, algo que no sucedió. Y entonces nosotros siempre hemos hablado de la reivindicación, hemos estado enseñando de la reivindicación en el sentido de que aquellos que en su caminar cristiano han fallado, se han alejado, han menguado en su búsqueda, se han detenido de caminar con el Señor, pero se arrepienten y entonces el Señor los reivindica, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando, pero la reivindicación es más amplia que eso. La reivindicación es una palabra, como bien enseñaba mi esposa, es como el derecho que uno tiene de algo. Pero la reivindicación es más amplia que solo devolverle el honor a alguien que lo perdió por causa del pecado. Claro, tendría que pagar sus consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Recuérdese que cuando el pecado entra, dice, da a luz, ¿qué? ¿Se recuerda? La muerte. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, como le decía, la reivindicación es más amplia que solo eso. Porque entonces también dentro de la vida cristiana, en nuestro caminar constante que nosotros llevamos, sin detenernos, quizás sin fallarle a Dios, esforzándonos, buscando al Señor, tal vez todavía no has obtenido aquello que tú esperabas que Dios te iba a dar, pero tú te has guardado. Entonces también para esa clase de personas viene una reivindicación de parte de Dios. Y déjeme decirle que esta clase de reivindicación es la que mi apóstol, ¿verdad? El apóstol Sergio Enríquez ha llamado la reivindicación de los valientes. Entonces de eso es lo que yo le quiero hablar en esta tarde. Ya le puse más o menos en perspectiva el panorama, ¿verdad? Que no es, hoy no le voy a hablar de alguien que falló, se arrepintió y el Señor lo reivindicó. No, hoy es alguien que se ha guardado, que se ha mantenido bien delante de Dios, pero que no le dieron premio. Pues para ellos también viene la reivindicación. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta hora porque eres bueno. Suplico, Señor, que tu misericordia, Señor, envíe desde el trono de la gracia, Señor, un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, entenderla y que tu espíritu nos ayude a ponerla por obra, en práctica, Señor, por favor. Y que mientras
conversamos, mientras platicamos, mientras predicamos, que tu Espíritu Santo lleve la semilla a la siembra y que provoque, Señor, cambio, que provoque arrepentimiento. Aún, Señor, los que estén enfermos, que sean sanados a través de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así te lo pido en ese nombre precioso, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte y sonoro aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Amén. Entonces, bien, como estábamos hablando, y le decía que la reivindicación de los valientes. Al ver yo esta foto me sentí bien identificado. Exactamente así tengo una foto yo hace unos, no sé, 35 años. Estoy sentado en la escalinata al púlpito, sentado. Ni me di cuenta. A los días, mira, aquí te tomaron esta foto. Y cuando yo la vi, me recordé de lo que yo estaba experimentando en ese momento. Había habido un evento, el Señor nos había permitido servir, trabajar, pero no fue nada más un culto, sino que fue como 6 meses de servicio que culminaron en ese día, ¿verdad? Y a otros que no hicieron nada, nothing, 0, menos 100, a ellos les dijeron, ay, gracias, muy amables, y así delante de todos. Y yo, como era un chiquillo, ¿verdad? Era muy joven, quizás, no sé, tendría unos 19, tal vez años, 18, 19 años. Era inmaduro. Y me dolió. Me sentí muy triste de que no me dijeron, gracias por lo que hiciste. Por eso les decía, peor cuando vi que otros que no hicieron nada, a esos sí les dijeron gracias. Pero eso no quiere decir que yo me enojé y dejé de ir a la iglesia y empecé a hablar del pastor y de los ancianos. No, yo seguí trabajando para el Señor, seguí haciéndolo. Pero cada vez que veo esa foto me recuerdo y digo yo, a la Señor. Claro, a su tiempo el Señor nos reivindicó. Mire, me iba a servir esa experiencia para poderle hablar, decirle de que vale la pena aguantar en la casa de Dios. No sé cómo usted está, de repente quizás usted le ha servido, pero hermano, estoy hablando de alguien que le ha servido al Señor y que no ha menguado en su búsqueda para con el Señor. Y que ha recibido lo que el Señor tiene para él. No desista, no mengue, sigue trabajando para el Señor, porque viene la recompensa de parte del Señor. Entonces nosotros vemos ejemplos como Mardoqueo, que usted sabe que Mardoqueo, que estaba a la entrada del palacio, ¿verdad? Del rey Asuero, escuchó un complot que hicieron contra el rey y se los fue a contar se lo dijo a la reina Esther, y la reina Esther se lo dijo al rey. El rey agarró a los malvados que querían hacer ese plan, se descubrió que era verdad, que encontraron el complot y pues pagaron la pena, ¿verdad? Y lo escribieron en las memorias, en el libro de las memorias, en las crónicas de los reyes, ¿verdad? Y a Mardoqueo no le dieron nothing, 0, menos 1000, nada, no le dieron nada. Ni siquiera le dijeron gracias porque salvaste al rey, no le dijeron absolutamente nada. Peor todavía, levantaron más al malvado, a Amán, ¿verdad? Que odiaba a Mardoqueo. Y le dieron honores y a él fue el que lo honraron en lugar de Mardoqueo. Y Mardoqueo, callado, nunca dijo nada. A su tiempo vino la reivindicación. A su tiempo le honraron y el Señor lo honró con aquel a quien había levantado, ¿verdad? El rey, él le tuvo que, vean, este hombre es el que el rey quiere honrar, hermano. Y el otro, Amán, estaba que se moría de la cólera. Pero, entonces, pero eso es capaz de hacerlo nada más uno que es valiente, un valiente. Uno aprímase primero que no le dieron ni gracias, nada. No es que aquí no tienen amor, aquí no reconocen. Ese no es un valiente. Ese es como cualquier otro.
aquel que tiene ese tipo de pensamiento no puede ser tomado como de los valientes de David. Hermano, David tenía 30 hombres valientes. Mire, solo con ese, yo dejé mi chivo. Bueno, solo con hablar de los 30 valientes de David se nos va todo el tiempo que Elías creo que me puso 15 minutos nada más para predicar, ¿verdad? Pero me voy a dar otros 15, ¿verdad? Entonces, David tenía unos hombres pero aguerridos. Quiero que veamos, identifiquemos primero, antes de lo que yo le quiero hablar, porque recuérdese, yo le estoy diciendo que viene la reivindicación a aquellos que se han guardado, pero que no han recibido lo que Dios tiene para ellos. Entonces, quiero que veamos, acompáñeme a ver lo que es. Entonces le quiero hablar de la reivindicación de los valientes, ¿verdad? Ya le había dicho, entonces quiero que veamos lo que es un valiente. Un valiente es una persona capaz de ejecutar con fuerza una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Entonces podemos deducir que un valiente entonces no es aquel que no tiene miedo, sino que un valiente es aquel que a pesar de que tiene miedo, se sobrepone al temor y ejecuta lo que tiene que hacer y obtiene la victoria. Ese es un verdadero valiente. Un valiente, hermano, es aquel que a pesar de que sabe que le va a llover porque va a decir la verdad, va a confesar algo, pero lo hace y lo dice. Ese es un valiente. Se sobrepone, Dios lo limpia, Dios lo guarda, lo restaura, lo levanta. Esa es una persona valiente. Entonces, es una persona capaz de ejecutar con fuerza, con intensidad, una empresa arriesgada. Es decir, que sabe que, hermano, lo que se viene es cosa seria. El valiente de los valientes es nuestro amado Señor Jesucristo. De Él podemos aprender la valentía. Hermano, como hombre era valiente el Señor. Se les paraba a todos, ¿verdad? Entró al templo y dije, mi casa, dijo, es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hermano, ahí había gente vendiendo, habían guardias del templo, estaba la guardia romana, que son dos cosas diferentes. Y el Señor viene y les tira todas las cosas que estaban vendiendo en el templo. Vaya, trate usted de hacer algo así en un mercado popular. Dejen de vender aquí. Mire, ni ha volteado una mesa y ya se le tiraron todos encima. Quiere decir que el Señor era valiente para enfrentarse así. Ahora, en Él había autoridad. Porque recuérdese de que la valentía que Dios derrama, que Dios da, debe de estar llena, cargada de autoridad. Porque si no, hermano, ay Dios, se lo comen vivo a uno. Y recuérdense que la autoridad no es gritar y decir y esto y te voy a hacer y toma, ¿verdad? Reconoce en alguien, espiritualmente hablando. Porque de repente, ni modo, si viene un policía, si usted ya no reconoce la autoridad, le da miedo, ¿verdad? Que es otra cosa. Pero entonces dice que del Señor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hizo el Señor? Estaba predicando, ¿verdad? Y les dijo, yo soy el verdadero maná del cielo que descendió. Y entonces le empiezan a decir, no, pero es que tus obras no son obras buenas. Aquel tumulto de gente. ¿Se puede usted imaginar que 30 años, 33 años después todavía estaba el chisme ese? Jesús no es hijo de José. Porque supuestamente a María, José la encontró embarazada. Y 33 años después, 30 años después todavía le sacan ahí eso al Señor Jesús. ¿Y qué les dice el Señor? Miren, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes son hijos del diablo. Ay, hermano,
aquel tumulto de gente y lo quisieron matar. Dice. Y dice que cuando se le fue encima y lo querían llevar y despeñar y hacerle todo lo que querían hacerle, hermano, se desapareció. Bueno, no dice que se desapareció de la vista de ellos, pero eso es lo que yo creo. Porque, hermano, dice que pasó en medio de ellos y nadie lo tocó, porque todavía no había llegado su hora. Cuando hermano, llegaron la guardia del templo y los soldados romanos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y qué bueno que escondido hasta allá, dígale que me fui. Salió, yo soy, les dijo. Cayeron postrados. Qué poder y qué autoridad en la palabra. En la palabra, hermano. Entonces, eso es ser un valiente. Que sabe lo que se le viene encima y a pesar de eso se levanta y dice, bueno, yo voy en el nombre de Jesús. Ok, entonces ya más o menos me entendió lo que es un valiente, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos las características entonces de un valiente. 3 características así, abuelo de pájaro, ¿verdad? Entonces, dice, según de Samuel 17:10, dice, y aún el valiente, dice, cuyo corazón es como el corazón de un león, se desanimará completamente, pues todo Israel sabe que tú, bueno, eso no me interesa, por eso le marqué acá. Usted, el contexto de esto es, hermano, que Absalón se había rebelado contra su padre. No vea el contexto, vea aquí que dice que el valiente tiene un corazón como el corazón de un león. ¿Cómo son los leones? ¿Acaso no le dicen el león es el rey de la selva, pues, verdad? Pero usted sabe que cuando un león pone la mirada en una presa, aunque sea del tamaño que sea, ese no retrocede jamás, se deja ir, hermano, y ataca y despedaza a su presa. Por eso es de que al Señor se le conoce como el león de la tribu de Judá. Nunca ha tenido temor, es valiente, guerrero, poderoso en batalla, hermano. Vence a sus adversarios, a sus enemigos. Es tan poderoso el Señor que dice que, hermano, uno de los villanos más grandes que va a pisar la tierra aquí, aparte del diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y digo de los más grandes villanos, no porque crea yo que tienen superpoderes, sino que porque son malos, pues, ¿verdad? Es el anticristo, ¿verdad? Y dice que cuando el Señor venga, con el solo resplandor que el Señor trae, lo va a destruir al más grande villano, que se va a levantar y va a hacer estragos aquí en la tierra durante 7 años, 3 años y medio, pues va a ser así más duro. Y el Señor, cuando Él venga, su resplandor lo va a derrotar. Entonces, hermano, usted no se preocupe. Lo que usted y yo tenemos que asegurar es saber de qué lado estamos en la batalla. Si estamos del lado del Señor, despreocúpese. Ahora, si usted todavía está con un pie aquí adentro y otro pie en el mundo y que yo me consagro, no, pero que yo ahí sí tenga temor. Porque el Señor no está a medias tintas. O somos o no somos. O nos consagramos o no. Uy, aunque nadie me diga amén. Entonces, mire, el valiente tiene un corazón de león, es decir, está dispuesto a todo. Ok, vamos a ver, ¿qué otra característica tienen los valientes? Salmo 138:3 dice, en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente, con fortaleza en mi alma. Quiere decir que el valiente, su alma es fuerte. Pero cuando digo fuerte en el alma están los sentimientos. En el alma está la voluntad. Yo puedo rendir o no mi voluntad al Señor. Si la rindo al Señor, me considero valiente. Si no estoy rindiendo mi voluntad al Señor, pues no soy valiente. Póngale usted el título que quiera, ¿verdad? Están los sentimientos también. Los sentimientos a veces nos ganan la batalla, hermano. Somos tan almáticos a veces que los sentimientos nos hacen perder las batallas. Sí,
Hermano, entonces, pero aquel que se considera un valiente de Dios, su alma es fuerte. Es decir, a ese no lo manipulan en sus sentimientos. Ya viste, no te hablaron, ¿verdad? Ni siquiera te saludaron. Es más, hasta el pelo te tiraron. De verdad. Que lo que en quien ha confiado, por eso va a ganar las batallas. Ok, esta es nada más a manera de casi que introducción, porque quiero hablarle de alguien más. Y dejé mi chivito, mi papelito, amor, que hice, mis hojitas. Bueno, yo me entiendo. Lamentaciones capítulo 3 y verso 39, dice: ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Ay, que mire este verso. Solo con este verso nos pudiéramos quedar todo el rato. Porque hay quienes, hermano, que bueno, al leer yo diferentes traducciones y el original en hebreo, ¿verdad? Yo pude darme cuenta que se refiere en algunas ocasiones a aquellos que pecaron y que están haciendo frente a sus pecados, ¿verdad? Como quien dice, yo acepto la consecuencia de lo que hice, porque se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió, perdóname, Señor, ni modo lo que venga. Pero también depende de las versiones, porque hay versiones como que da a entender que son valientes, aquí dice, frente a los pecados, es decir, no cruzan la línea del pecado. Fueron valientes para no pecar. Aquel que se detiene antes de pecar, ese sí es un verdadero valiente. Usted sabe que la línea o la frontera de cuando se cruza el pecado, lo decía al principio, ¿verdad? La consecuencia, el pecado trae consecuencias. Y hay consecuencias que son rápidas, ¿verdad? Que se terminan rápido. Y hay consecuencias que siguen su rumbo hasta que se acaba la vida del que pecó. Hay consecuencias que nunca se terminan. Entonces, por eso conviene ser valiente para no pecar. Pero entonces, ¿de qué manera podemos ser así? Buscando el arrepentimiento. Recuérdese que arrepentimiento es una palabra que significa cambiar de rumbo, cambiar de pensamiento. Arrepentimiento, cambiar de pensamiento, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Ahora, hay 3 tiempos de arrepentimiento, según las palabras originales en griego. Nosotros hemos escuchado acerca de la metanoia, pero existe también el metanoeo y metamelomai. 3 palabras que si usted las lee, normalmente dice arrepentimiento. Pero una de ellas, hermano, es arrepentirse ni modo cuando cruzó la frontera. Ahí ni siquiera pensarlo, ¿verdad? Hay que arrepentirse. Si cruzó la frontera y pecó, arrepiéntase. Y entonces, ahí cuando se cruza. Entonces, hay una, entonces le decía, metanoia es el cambio del pensamiento, ¿verdad? De entender que pecó y arrepentirse cuando se cruzó la línea. Metanoeo es arrepentirse antes de cruzar la línea. Es decir, ser valiente frente a los pecados y decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Señor, dame la fuerza. Y entonces da la vuelta ahí mismo, cambia de pensamiento, cambia de rumbo y se va por otro lado para no fallarle al Señor. Pero, le repito una vez más, eso solo lo hacen los valientes. Y como aquí solo valientes hay, ¿verdad? Bien. Hombres y mujeres valientes de Dios, hermano, que se guardan, que se consagran. Y la última, ¿verdad? Que es, ni modo, arrepentirse después de haber pecado. Esa ni modo, esa de ley. Todos tenemos que arrepentirnos si hemos cruzado la línea. Pero debemos de aprender a no cruzar la línea. Entonces, la Biblia llama a aquel que es valiente frente a sus pecados un valiente. Ok. Entonces aquí ya vimos nosotros las características de los valientes. Entonces le decía yo, le ponía el ejemplo de Mardoqueo, ¿verdad? Ese fue un valiente, que no lo consideraron, no lo premiaron.
¿Qué otro valiente? Bueno, mejor se lo voy a decir yo. Recuérdense que estoy hablando de aquellos que se guardaron, ¿verdad? Que dijeron, bueno, yo voy a seguir adelante. Bueno, ¿verdad? Onésimo, usted sabe que él estaba en la cárcel, el apóstol Pablo lo conoce en la cárcel. Onésimo era una alhaja hecha, ¿verdad? Si estaba en la cárcel era por algo. Aunque, recuérdese de que el amo de Onésimo, ¿verdad? Lo estaba persiguiendo y él lo metió a la cárcel. Onésimo significa útil. Pero para el amo de Onésimo, Onésimo era un inútil que no le servía. ¿Por qué razón? No sabemos. Pero déjeme yo ponérselo desde este ángulo, que pues no le caía bien y entonces él vino y lo metió a la cárcel. Pero, hermano, conoce al apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo gana para Cristo, lo engendra, lo lava. Y entonces le dice al amo, le dice, mira, conmigo está Onésimo, que antes para ti era inútil, pero él es útil. Lo reivindicó. Y te lo voy a enviar de vuelta, así es que recíbelo como que me estuviera recibiendo a mí. Te lo pudiera, no te lo estoy ordenando, te lo estoy pidiendo, aunque te lo pudiera ordenar, porque recuérdate que tú a mí me debes hasta la vida, le dice el apóstol Pablo. Entonces recíbelo, tómalo una vez más porque te va a ser bien útil. Fue reivindicado. Yo quiero verlo desde el ángulo de que a él lo pusieron en mal. Vaya, ¿qué otros reivindicaron? José, ¿verdad? Usted sabe que José, lo único que pudiéramos decir nosotros es de que él contaba sus sueños, ¿verdad? Contó sus sueños y eso provocó la envidia de los propios hermanos. Lo vendieron, lo compraron una caravana de madianitas, ¿verdad? Usted sabe que él se lo venden a Potifar y llega a caer a la casa de un administrador del faraón, ¿verdad? Y usted sabe que solo llega ahí José y la casa de Potifar prospera. Y entonces provoca la envidia de los demás, ¿verdad? Usted sabe que la Potifara, ¿verdad? La esposa de Potifar, jezabélica, ¿verdad? Lo ponen mal y lo meten preso. Pero tiempo después vino la reivindicación de José. No fue rápido. Mira, hermano, pasó el panadero, el copero en la cárcel. Ay, por favor, yo les digo lo que significan sus sueños. Yo creo que él ya ni quería mencionar nada de los sueños, pero fíjate que soñé. Ay, usted sabe, ¿verdad? Se olvidaron de él ahí adentro de la cárcel. Hasta que el Señor hizo que viniera un sueño espantoso sobre Faraón y ahí se recordaron. Ahí vino entonces lo reivindican y dicen, bueno, mira, yo soy el faraón, lejos. Pero después de mí estás tú. Nadie más va a estar arriba de ti. Y le dio su propio anillo. Solo yo voy a estar arriba de ti, le dijo, ¿verdad? Porque era prácticamente, él se quitó y puso a José. Lo reivindicó. Bueno, entonces, pero usted no ve que se haya fallado, ¿verdad? Usted no ve que ingrato con sus papás, desobediente, ¿no? Él siempre fue obediente. Entonces, de ese tipo de reivindicación, de que a José lo deberían de haber premiado, no vendido, encarcelado, trataron como esclavo, no le dieron el honor, no le dieron su lugar. Entonces puede ser que mucho pueblo de Dios está así y que quizás hoy que está escuchando o que va a escuchar está a punto de decir, no, Dios no me escucha. Espérate, aguanta, resiste, porque viene el día de tu reivindicación. Viene el momento en el que el Señor te va a levantar y te va a decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces el llamado de alerta para todos nosotros es, resiste, aguanta, no te desanimes, sino que persiste en buscar al Señor, persiste en consagrarte, porque tarde o temprano viene el momento en que Dios te va a reivindicar. Entonces, ya le dije una serie de personajes, pero hay uno, hermano,
que yo le puse la lupa, y de esto es el que yo le quiero hablar. Y le quiero hablar de el valiente Matías. El valiente Matías. Entonces, ¿recuerda quién es Matías? ¿Alguno que se recuerde quién es Matías? ¿Quién? Ok, muy bien. Entonces, Matías, bueno, vamos a la lectura bíblica, ¿verdad? Hechos capítulo 1 y verso 21. Voy a leer todos los versos. De hecho, Matías aparece solo 2 veces en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y dice, por tanto es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El verso 23, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ok, el 24 dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y el verso 25 dice, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ay, 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 hermano. Bueno, quiero ver cómo desamarramos aquí esto, porque, hermano, usted busca, solo 2 veces aparece Matías. Y de hecho, yo quisiera, aquí mire, como que el candidato predilecto, ¿verdad? No era Matías, tal vez, por favor. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Ya parecía que lo estaban promocionando, ¿verdad? No, hombre, a él hay que escoger, es que ese está mejor. Y el otro, ¿cómo se llama? Matías. No dice nada más de Matías. Yo hubiera querido ver si él había estudiado, le había enseñado tal. No decía nada. Pero la suerte, él lo dice, que el Espíritu Santo escoja quién. Y como el Señor no ve lo que nosotros vemos, aleluya. El Señor no escoge según nosotros. Hasta la profecía decía, ¿verdad? Que nosotros no debemos de andar por vista, sino por fe. Como el Señor ve los corazones. De hecho, así dice, ¿verdad? Como dice. Así, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Pero fíjese, ¿para qué debía de ser escogido? Para que tome, número 1, el oficio, número 2, el ministerio, y número 3, el apostolado. 3 cosas. Ya se lo puse. Yo no sé si usted lo había visto así, pero se lo puse ya en perspectiva, que el candidato probablemente elegido era, o al que más les gustaba a todos, era José. José significa Dios añade. Barsabás significa hijo de Tzaba, y Tzaba significa hacer grupos de ministros, uno preparado para la guerra, en la batalla. O sea que era un buen, y llevaba por sobrenombre Justo. Justo es justo, pues, ¿verdad? O sea que era un buen candidato, no era cualquiera. Matías. Entonces quiero que desmenucemos este verso o esta serie de versos y que los vayamos entendiendo poco a poco. Dice, Hechos 1:21, entonces dice, conviene pues que de estos hombres, ¿de quiénes? Pues de José y de Matías, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Aquí tenemos que ver la característica. Dice, han estado juntos con nosotros. Bueno, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son?
Ayúdenme, ¿quiénes son aquí? Los apóstoles, ¿verdad? Entonces, está diciendo ahí el apóstol Pedro, ¿verdad? Bueno, tenemos que escoger a alguien que siempre ha estado junto con nosotros. Por favor, quiere decir que Matías, hermano, estaba desde el primer momento en que el Señor Jesús empezó a llamarlos a todos. ¿Por qué dice? A ver, ahorita que han estado junto con nosotros. Porque aquí los que sobran es a Judas, pues, de Judas. ¿Quién no conoce a Judas? Y vos sabés quién es. Sí, él trae. Matías, no sé quién es Matías. Es el que permaneció ahí, hermano, aunque nunca lo tomaron en cuenta en nada. Bueno, entonces dice, mire, con nosotros, ¿cuánto? Solo un rato, y después se desanimó. Todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió. Quiere decir que el Señor Jesús decía, bueno, vámonos. Y Matías, así pidiendo bola. No, véngase Pedro, Juan, Jacobo, véngase. Y después los dos. Pero Matías siempre iba ahí. Porque usted sabe que los de renombre, los conocidos eran los 12, ¿verdad? Pero el Señor Jesús ya habían muchos discípulos que lo seguían. José de Arimatea era otro, ¿verdad? Nicodemo, etcétera, que eran conocidos. Ahí estaba también Jairo, que ya después de que habían tenido la experiencia con el Señor, lo seguían. Y Matías ni se menciona en ninguno de esos eventos. Pero cuando llegó Jairo, hermano, corriendo y se tiró a los pies del Señor Jesús, Señor, mi hijita está gravemente enferma. Ahí estaba Matías viendo. Y estaba viendo así a Jairo. Y después miraba al Señor cuando le decía, por favor, sánalo, está bien, vamos. Y los miraba, y hermano, no lo dice la Biblia, pero yo creo que debe haber visto venir a la mujer, Matías, y le toca el borde del manto. ¿Quién me tocó? Iba a hablar Matías a decir, yo vi quién fue. Cuando el apóstol Pedro dice, Señor, ¿cómo estás preguntando quién te toca si todos te están tocando? Alguien sacó poder de mí. Ahí estaba Matías hermano, ahí estaba él de testigo. Mire, la Biblia no dice que estaba, pero tampoco dice que no estaba. Lo que sí dice la Biblia es de que iban a escoger a uno que había estado desde el principio con ellos. Ahorita vamos a ver un poquito más algunas versiones que traigo aquí para que entendamos más. Entonces, acompañado viene de la palabra sunerkomai, que significa venir juntos. Congregar. Ay, hermano, por eso se la marqué ahí, congregar, acompañar, estar juntos. Entonces quiere decir, porque aquí está refiriéndose a José y a Matías, pero yo le estoy poniendo la lupa a Matías, porque a Matías fue el que escogieron. Pero déjeme decirle que todavía yo pienso que al que querían escoger era el otro, porque de Matías solo era Matías, nada más, ¿verdad? Y entonces él se congregaba con los discípulos. Estaba ahí donde el Señor Jesús llegaba, ahí estaba Matías. Ha de haber estado en el aposento alto, hermano. En todos los lugares, ahí estuvo Matías, pero nunca lo mencionaron. Entonces puede ser que en algún momento el pensamiento de Matías, ya al final del ministerio del Señor Jesús, porque recuérdese que el Señor Jesús empieza, de hecho cuando usted lee los evangelios, lástima dejé mi hojita, pero ok, cuando usted lee los evangelios, los 4 evangelios, usted se da cuenta, hermano, que dice, y comienza Juan el Bautista a predicar, y después empieza el ministerio del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús dice que va por la playa, ¿verdad? Y ve a unos pescadores, ahí los llama, usted sabe que llama a Pedro, llama a Andrés, después llama a Juan, a Jacobo, y Matías por ahí ha de haber estado.
Los ha de haber conocido. Y después llama a Leví, empieza a llamarlos así a todos, ¿verdad? Ustedes, entonces se empiezan a juntar y Matías nunca lo toma en cuenta para nada. Entonces, y Matías, hermano, siempre permaneció, siempre estuvo. Entonces nosotros debemos de ser como Matías. Siento que no tiene mucho. Matías siempre permaneció, siempre estuvo ahí. Tú y yo debemos de tener el carácter de Matías, pero a veces muchos tenemos el carácter de Pedro, que no nos gusta que nos digan nada. Lo peor sería que algunos tuvieran el carácter de Judas, ¿verdad? Traicioneros. Pero aprendamos de este personaje llamado Matías, que la Biblia solo menciona 2 veces, tan cortito, tan poquitito que se habla de él, pero nos deja una gran lección y una gran enseñanza de lealtad y de fidelidad y de amor hacia Dios, a seguir caminando en la obra del Señor. Entonces, mire cómo dice aquí, como estamos haciendo la secuencia. Entonces, Hechos 1:21 dice, le voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice: así que debemos escoger a otro para reemplazar a Judas. Ese hombre debe de ser uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús, desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió al cielo. Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿desde qué momento? Él les vio cuando bautizaron al Señor Jesús. Entonces, él vio cuando Juan le dice al Señor Jesús: ¿cómo tú vienes a mí? A lo mejor bautízame tú. Ahí estaba Matías, pero no lo menciona la Biblia. Pues mire, ahí está ese verso, esa versión es bien clara. Uno que haya estado desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió en el cielo. Es cuando él vio la ascensión del Señor Jesús al final del capítulo del Evangelio de Juan y principio de Hechos. Porque usted sabe que hay una correlación, una conexión ahí. Todos los 3, Mateo, Marcos y Lucas, hablan en el último capítulo, en los últimos versículos, hablan de la ascensión. Solo Juan no lo dice. ¿Por qué? Porque en Hechos es donde está la ascensión del Señor Jesús. Continúa desde Juan para Hechos. Ok, pero yo me sé mis líneas ahí. Mira esta otra versión. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el maestro de Josué convivió con nosotros. Quiere decir que Matías era alumno del Señor Jesús. Aprendía de él, estaba en la clase. Ese no se salía escapado de la clase. Ese estaba ahí. Ponía atención, llevaba para apuntar. Mire esta otra versión. Conviene pues que de entre los hombres que nos han acompañado todo el tiempo en que anduvo el Señor Jesús entre nosotros. Ay, hermano, quiere decir que Matías ahí estaba todo el tiempo. Bueno, otra versión. Por lo tanto, uno de los hombres que ha estado continuamente todo el tiempo con nosotros, que nosotros caminábamos con el Adón Yeshua. Mire, qué interesante, qué poderoso, porque quiere decir desde que el Señor Jesús comenzó su ministerio, ahí estaba Matías. Y Matías no fue de aquellos que dijeron: a mí no, como no me están tomando en cuenta, mejor me voy, mejor ya ni busco a Dios, mejor. No, Matías era valiente. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos, aprendamos a ser valientes, a no que cualquier cosita nos mueva. Ay, que si el pastor no me saludó, que la pastora me hizo una cara. No, valientes en el nombre de Jesús, porque a usted y a mí quien nos salvó se llama Jesucristo, y a Él es al que nos debemos. Aleluya. Entonces, bueno, déjeme, que también, hermano, nunca le hemos hecho ni su pastor ni su pastora una cara, ¿verdad? Por lo menos un amén, ¿verdad? Entonces, mira esta, la Nueva Traducción Viviente. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Quiere decir que el Señor Jesús andaba predicando y enseñando, y ahí estaba Matías.
Ahí estaba Matías, hermano, todo el tiempo del caminar. Hijita, si me puedes ayudar. Ahí estaba Matías caminando con el Señor Jesús. Ok, voy todavía a tratar de desenredar un poquito más acá. Mire, dice, por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Mire qué verso más impresionante. Oh, hermano. Yo he aprendido tanto de Matías. Y cuando veo a Matías, digo, me falta demasiado. No sé usted, pues, ¿verdad? Tal vez usted ya está listo y preparado y dice, solo usted se va y todos nos quedamos. Pero deberíamos de aprender de la vida de Matías, que ese hombre fue fuerte. Mire, fue un valiente de verdad. Recuérdese que dentro de los nombres de Dios hay un nombre que es el Shaddai, y el Shaddai significa Dios todopoderoso. Podemos tocar a la puerta de Él y decirle, Señor, lléname de ese poder que tú tienes para mí. Puede ser que alguno de ustedes necesite, habrá alguien que necesite de esa unción que tenía Matías, que el Espíritu Santo le había dado para poder resistir. ¿Qué más pudiéramos hablar aquí del ministerio del Señor Jesús? Fue a las bodas de Caná, ahí estaba Matías. Él se dio cuenta cuando convirtieron el agua en vino. Hermano, se dio cuenta cuando el Señor Jesús sanó al paralítico, que bajaron por el techo, ahí estaba Matías. Experimentó esas grandes cosas, esas grandes bendiciones. ¿Qué otros aspectos sobresalen? Todo el ministerio del Señor Jesús es sobresaliente, es hermoso. Hermano, cuando resucitó a la hija de Jairo, ahí habría estado Matías. Imagínense, él siempre anduvo con el Señor. Bueno, quiero que se venga Pedro, Juan, Jacobo, y Matías lo dejaron afuera. Y no por eso dijo, ya sabía, ya mejor no digo nada. Así. No, ahí se quedó Matías. Resucitó la hija de Jairo. Dijo, ay, qué poder, yo de aquí no me muevo. Mire, yo me recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia, el primer domingo que llegué a la iglesia, tendría yo 16 años. Ese día que yo llegué, hermano, estaba predicando el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Estaba discutiéndose un mensaje, hermano, estaba enseñando. Estaba hablando de las jerarquías celestiales. Estaba hablando, imagínense cómo me recuerdo todavía. Estaba hablando de los niveles que iban a haber en el reino y cómo nosotros podíamos optar a un nivel mayor. Y yo cuando lo escuché dije, Señor, si lo que este hombre, porque era mi primer día, ¿verdad? Si lo que este hombre está hablando es verdad, yo quiero eso. Yo quiero más de eso. Y desde los 16 años hasta acá, ahorita. Y déjeme decirle, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque el Señor Jesucristo dijo, a veces en la propia casa, los de la propia familia no lo reconocen a uno. A veces el primer obstáculo está en la casa. Señor Jesús, a nadie llaman profeta, dice, ni en su casa. ¿Cómo se habrá sentido el Señor que llega a Nazaret, su tierra? Pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos nosotros a sus hermanos y a sus hermanas? Están aquí en medio de nosotros. ¿Cómo, de dónde tiene tanta autoridad y tanto conocimiento y tanta sabiduría? Y dice la escritura, y entonces no hizo allí muchos milagros porque no creían en él. Y entonces, hermano, Matías seguía caminando detrás del Señor Jesús. Estaba el Señor, los discípulos, y ahí atrás iba Matías. Entonces Matías empieza a ver el ministerio del Señor y de repente la sorpresa.
Llegaron los soldados al Getsemaní y apresaron al Señor Jesús. Y Matías ahí, hermano, ¿cómo se habrá sentido? Todos los discípulos dice que se fueron huyendo, temerosos. Y él siempre ahí. Ay, Padre Santo. Es el que le decía Sunerjomai. Todo el tiempo, dice tiempo, o bueno, todo viene del griego pas, que significa continuamente. Es decir, que Matías no cesaba de buscar al Señor. No importaba lo que le dijeran, que lo recibieran, que lo atendieran. No, él buscaba. Él había puesto su mirada en el Señor y el Señor seguía. Tiempo viene de cronos, que significa oportunidad. Él quizás decía, por favor déjeme que lo piense así, ya escogieron a los 12, tal vez me van a escoger a mí. Cuando el Señor dijo, bueno, voy a elegir a 12, y empiezan, ¿verdad? Quizás entre los mismos discípulos ya le habían visto un poco las mañas a Judas, ¿verdad? Entonces dijo, Judas, Judas no lo van a escoger. ¿Cómo van a escoger a Judas? Y empieza Pedro, hola, hermano, y Matías estaba ahí. Matías aquí y Judas aquí, ¿verdad? Venía el Señor Pedro. Y cuando mira a Matías, que por favor, déjeme que use mi imaginación. Lo ha de haber visto y le puso la mano y le sonrió al Señor y le dijo, todavía no. Judas, ven. Y Matías se quedó. Lo escogieron a los 12. Probablemente ha de haber pensado Matías, ya no tengo oportunidad. Para mí ya no hay oportunidad. Se acabó mi oportunidad. Estaba por cerrarse ese canon, ¿verdad? Estaba por cerrarse esa dispensación porque estaba el Señor Jesús aquí. Y entonces el Señor Jesús les lanza las instrucciones, ¿verdad? Y les dice, no vayan a salir de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto por el Espíritu Santo. Y Matías ahí dijo, ¿y a dónde me van a enviar? Si yo ni soy apóstol, ni me escogieron. Pero quizás a él, por favor, hermano, déjeme que use mi imaginación. Él se recordaba, todavía no. Tenía una esperanza. Y él seguía amando al Señor. Entonces, mire, voy a ir aquí rapidito. De todas formas, ya las grúas ya pasaron, ya la policía ya se fue, ¿verdad? El Señor dice todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió. Entró, se dice eiserkomai, y es una metáfora de la esperanza que nos es dada. Ahí estaba Matías con la esperanza. También salió, se dice exerkomai, que significa apartar, es decir, guardarse uno, apartarse para Dios. Ahí estaba Matías. Mire, el verso 22, porque dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, uno sea testigo. Tenía que ser testigo, y testigo, o bueno, aquí esta palabra, o sea que tendría que haber estado en el comienzo del ministerio, porque, y comenzar significa, viene de arjomai, que significa comenzar, empezar, en orden y tiempo. Quiere decir que Matías estaba ahí cuando el Señor Jesús comenzó. ¿Cuál es la diferencia entre comenzar y empezar? Bueno, las dos nos hablan, cuando usted las busca en el diccionario, usted se va a dar cuenta que las dos palabras, dice, las dos palabras significan lo mismo, iniciar algo. Pero comenzar, aquí dice Génesis, y empezar es como ya comenzó, te metes con él desde el principio, empezaste con él. Aquí hay hermanos que comenzaron con nosotros y que siguen aquí con nosotros, y se han añadiendo otros hermanos, otras familias que están acá, y vamos todos juntos caminando hasta que un día nos encontremos con el Señor Jesús en las nubes y que seamos todos arrebatados. Amén, aleluya. Fuerte esa ofrenda de palmas para el Señor. Pero déjeme decirle que
para poder ser como Matías, testigos. Un testigo viene de la palabra mártir y dice: uno que da testimonio mediante su propia muerte. Quiere decir que Matías estaba dispuesto a morir por el Señor. Probablemente, bueno, sin el probablemente, hoy el Señor no está pidiendo que muramos por Él. Lo que Él está pidiendo es que aprendamos a vivir para Él. Y esa es una decisión, una elección personal. Entonces Matías estaba ahí desde el principio. Yo creo que él no lo pudo hacer con sus propias fuerzas. Tuvo que haber sido ayudado. ¿Por quién? Por Dios. Uy, déjeme. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Estaba ayudándolo, socorriéndolo. El Espíritu Santo. Bueno, todavía no estaba el Espíritu Santo ahí porque la dispensación no había terminado, ¿verdad? Entonces Dios, el Shaddai, lo estaba ayudando a poder permanecer. El verso Hechos 1:23: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Cuando dice señalaron, me voy a poner aquí los dos. Cuando dice señalaron, viene del griego histemi, y esta palabra señalaron significa alguien que ha estado presente. Alguien que está presente ahí para señalarlo, pero también alguien que ha estado presente con ellos. Alguien que se ha mantenido, alguien que se ha guardado, alguien que está de pie, es decir, no caído, se ha mantenido delante de Dios. Y eso era lo que estaba viviendo Matías. Se mantenía y nunca lo escogieron. Claro, tal vez allá en el cielo le vamos a preguntar, bueno, no sé usted, yo le quisiera preguntar al Señor ¿por qué nunca escogió a Matías? Le estaba enseñando quizás. Por eso es que le digo, usando mi imaginación, le haber dicho: todavía no, espérate. Y Matías lo que significa es regalo de Dios. Un regalo de Dios. Ahora, recuérdese que Dios ha dado regalos a los hombres. Dice la Biblia: Dios ha dado dones en forma de hombres. Es decir, ministerios. 5 ministerios. Los 5 ministerios son un regalo para la iglesia. Hermano, cuánto amor Dios tiene por su pueblo, por sus ovejas, que ha dejado 5 ministerios para que los bendigan y los guarden. Ahora, si usted no ve ese regalo, esos dones, esos ministerios, 5 ministerios como un regalo de Dios, le va a costar un poquito. Porque en realidad así dice la Biblia. Y Dios dio dones en forma de hombres, es decir, un regalo. Aunque usted no nos vea así, su pastorcito es un regalo de Dios para esta iglesia Aposento Alto. Y yo quiero decirlo, ustedes para nosotros son un regalo, también son una bendición. Ahora, ya estoy casi aquí desamarrando esto. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos para que tome el oficio, el ministerio y el apostolado. Oficio se dice kleros en griego y significa el propósito. Hermano, ¿en qué momento vino a entender Matías el propósito para su vida? Cuando ya quizás ya no había más futuro, ¿verdad? Matías, aleluya. Ahí entendió él el propósito. ¿No será que todavía te falta, iglesia, entender tu propósito? Y que por eso todavía te cuesta, sientes que no encajas. Pero es simple y sencillamente porque no has entendido el propósito. No has dejado que Dios te ayude, te alinee en lo que Él quiere para tu vida. Ministerio en el griego se dice diaconía. Diaconía, que es un servicio oficial. Pero mire, involucra la ayuda, maestro cristiano, diaconado, socorro, distribución, asistencia. Vaya, déjeme que le diga eso. Matías pasó por todos los privilegios, pues. No era de aquellos, no, yo cómo voy a ser
No, a mí de apóstol, póngame aunque sea. Y muchos no quieren servir. Matías sirvió de todo. Fue paciente, persistente. Y apostolado pues viene del griego apostole, que significa un enviado, ¿verdad? Con una comisión, pero con una misión específica. Entonces aquí ya estamos hablando de un doma, ¿verdad? De los 5 ministerios, porque la diaconía es del servicio, ¿verdad? Aunque dice ministerio, pero también los 5 ministerios primarios son domas. La palabra griega es doma. Ok, entonces, ¿entiende su propósito, iglesia? Por último, y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Echaron, viene de la palabra griega didomi, y didomi significa poner anillo en el dedo. Ay, hermano, ¿cómo honraron espiritualmente? A Matías le pusieron un anillo en el dedo. También dice poner en el corazón y en la mente los pensamientos de Dios, las leyes de Dios. Conceder, confiar, constituir. Pero lo que más me gustó, por eso se lo marqué: tener misericordia. O sea que el Señor escoge a Matías porque tuvo misericordia de él. Lo vio siempre ahí. Y entonces, ahora sí, Matías, ahora es tu turno. Ahora sí, levántate, sirve. Ahora sí te toca, con toda tu fuerza, dale. Por cuanto has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces viene el día de la recompensa, iglesia. Pero necesitamos aprender de este personaje Matías. Pero solo por la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Cierre sus ojos un momentito y pidámosle a Dios que llene nuestro corazón. Yo no sé si usted necesita ser fortalecido con la ayuda del Dios Todopoderoso. Conforme usted vaya reconociendo en su corazoncito si necesita o no, lo voy a invitar a que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Permanece, iglesia. Oh, sí, Señor. El Shaddai, el Shaddai, el Ayon Adonai, siglo en siglo es igual. Tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Shaddai, Erkamkan Adonai. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Es tiempo de permanecer, iglesia. Es tiempo de permanecer. Es tiempo de permanecer. No es tiempo de menguar, no es tiempo de desanimarse, sino que es tiempo, iglesia, de examinarnos y decirle al Señor: Señor, no te he dado todo lo que puedo darte. No me he entregado a ti todo lo que puedo entregarme. Y yo quiero hacerte una invitación para valientes. Para valientes.
Si tú eres de esos, ven acá al frente y dile: Señor, aquí está mi vida. Si de algo te sirve, yo quiero eso. Con tu corazoncito dile: Señor, aquí estoy. Sí, Señor. El Shaddai. El Ayon Adonai. Eso es, iglesia. Ahora haz un compromiso delante de Dios. Obra Baba Shama Abrazaia. Que el Señor conoce tu corazón. Recibe fuerza, fortaleza. Entrégate lo que te tienes que entregar a Dios. Ya no lo pienses, ya no titubees. Y ya no pienses: es que mi esposa no se mete, mi marido no me deja. No, tú métete delante de Dios. Escoge tú. Busca tú al Señor. Hay una bendición que dice: conoce al Señor y tú y tu casa serán salvos, serán bendecidos. Es tiempo de que te atrevas tú, iglesia. Personalmente dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Recibe ahí en tu lugar esa fortaleza. Fuerza, fortaleza de Dios Todopoderoso, el Altísimo, sobre tu vida. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo por siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Los temporales somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Oh, brava, brasha, maya, que sí, Señor. Oh, ahora ahí en tu lugar, yo quiero que hagas una oración. Que hagas una oración y que le digas con sinceridad en tu corazón. Ese es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. Haz una oración y dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Yo lo voy a hacer, pero te invito a que tú también lo hagas. Señor, aquí estoy delante de ti. Por favor, úsanos. No veas a nadie más. Úsanos, escógenos, levántanos. Ayúdanos a mantenernos fieles, a mantenernos con nuestra mirada delante de ti. Y mientras tú levantas tu voz, levanta tu voz. Después vamos a terminar adorando al Señor con nuestros labios, con nuestro corazón. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia, delante de ti, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo, la voz de tu pueblo que te dice: hoy quiere servirte, quiere adorarte. Mamá Braya Samayeroro. Aquí estamos, Señor. Y conforme tú estás levantando esa adoración, empieza a recibir fuerza. Si tal vez tú te habías cansado, habías sentido debilidad, hoy el Shaddai te está fortaleciendo. El Shaddai te fortalece. El Todopoderoso, el Todo Suficiente, te dice: no estás solo, no estás sola. La fuerza de Dios está sobre ti para que avances, para que camines, para que le busques al Señor. Oh, brava, vaya. Y endore. Oh, santo, santo, santo.
aquel que conoce los corazones. A Él clamamos, a Él le decimos: delante de ti estamos. Hermoso Dios, precioso Rey. Iglesia, recibe fuerza, fortaleza en el nombre de Jesús. Viene el día de la recompensa. No desistas, no desistas en tu búsqueda. Persiste, anímate hoy en el nombre de Jesús. Oh, Brahma Sore, Kendore Mayara Mastore. Oh, Brahma Mastore. Santo, 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 santo Rey. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu Espíritu nos fortalece. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. Eso es. Cantémosle con el corazón al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mi Señor. Muévete en mí. Toca nuestra mente y nuestro corazón. Toca mi mente, Mi corazón, llena mi vida de tu amor. muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí, Señor. Muévete en mí. Sella tu Espíritu, sella tu presencia en tu pueblo, Señor. Toca mi mente, mi Corazón, sí, Señor. mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Espíritu Santo, sella esta semilla, esta palabra en el corazón de tu pueblo, por favor, séllala. Señor, que no se desperdicie nada, sino que antes cada uno pueda ser bendecido, Señor. Por favor, ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, a tiempo. Y solo si es necesario, fuera de tiempo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Y que de parte tuya venga un espíritu de fortaleza, Señor. Y que sepamos que pronto viene nuestra recompensa, Señor. En el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Recuérdate, seamos como